en este punto que ustedes tienen claro cómo funcionan los básicos de falda, es decir, sabemos que existen básicos de falda de una sola pinza, que esta pinza puede ir en diferente posición o distribución, y que podemos tener un básico de 2 pinzas. Vamos a empezar a hacer el análisis de cómo y de qué manera podríamos empezarlo a trabajar para poder hacer el desarrollo como tal de una prenda. Es decir, en este punto tenemos más que claro que cada vez que nosotros hablamos de un básico no es una prenda, sino que es el punto de partida para poder hacer el desarrollo de cualquier tipo de prenda. Es decir, los básicos son aquellos que tienen medidas anatómicas que por medio de transformaciones o modificaciones de la base se puede lograr el desarrollo de una prenda. Es importante mencionar que todo lo vamos a estar trabajando en escala 1-3, es decir que el tamaño real no lo vamos a aplicar en este caso. Yo sé que ustedes tienen sus básicos en tamaño real y que han venido haciendo el desarrollo, pero ya en este punto usted es libre de escoger si lo trabaja a mitad de escala real o escala 1-3. No está permitido el cuarto de escala porque ya queda muy pequeño y no permite ver los detalles de las interpretaciones o los análisis que vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos aquí nuestro básico de una pinza. Voy a trabajar con la base femenina, pero podría trabajar con una infantil o con una masculina, es decir, aplica exactamente igual lo que voy a explicar para cualquiera de las líneas o cualquiera de las gamas. O voy a trabajar con mi básico de 2 pinzas. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de una pinza, es que vamos a generar menor volumen, ¿cierto? Por la distribución que estamos teniendo. Cuando hablamos de 2 pinzas, en este caso es que vamos a tener mayor volumen por la distribución que estamos trabajando. Todo esto depende y va de la mano con lo que estemos trabajando de acuerdo al requerimiento. Yo me voy a remitir únicamente a la base de una pinza, página 31, que ya ustedes han desarrollado previamente, para poder hacer el análisis, pero no quiere decir que no aplique para el básico de 2 pinzas, es decir, funciona en cualquiera de los dos formatos. Ya después de tener claro entonces cómo funcionan nuestros básicos, vamos a iniciar con nuestro trozo de papel ubicando una línea guía. Recuerden que cada vez que nosotros vayamos a marcar básicos o que vayamos a hacer un plano, lo primero que debemos hacer es marcar una línea guía. Por lo general las líneas guías son de manera horizontal. ¿Por qué? Porque van de acuerdo al contorno más protuberante del cuerpo con el que estemos trabajando. En este caso, para la falda, el contorno más protuberante es el contorno de cadera. ¿Se trabajan desahogos? Eso depende del tipo de prenda. En este caso, nosotros en las nalgas o hacia donde está la cadera no tenemos una cavidad torácica que se amplíe, que requiera o necesite un desahogo mínimo. Y por lo general, si nos ponemos falda, no nos vamos a poner encima un pantalón o alguna otra prenda más. Entonces no funciona o no aplica en este caso como aplica en la parte superior de capa sobre capa o prenda sobre prenda o simplemente ampliación de la cavidad torácica. ¿Listo? Perdón, amplitud de la cavidad torácica. Entonces, vamos a venir acá a alinear nuestro básico con la línea que acabamos de marcar. Fíjese que la línea no tiene ninguna medida, simplemente es una línea horizontal que marco sobre mi papel para tener la guía de por dónde voy a trabajar. Vengo y marco entonces mi básico posterior. ¿Por qué posterior? Por lo general solemos iniciar siempre de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque por lo general en algunos casos el posterior, así como cuando hacemos los básicos, es el que marca o da los puntos de partida para lo que vayamos a trabajar. En este caso tengo un vértice de pinza que está alineado con la pinza superior, es decir, tiene la medida de separación de busto. Vengo y marco. Tengo entonces mi posterior, voy a venir acá y voy a marcar mi delantero. Acostumbrémonos a trabajar siempre en planos unidos. ¿Por qué? Porque nos permite validar que las medidas, largos y demás que estamos trabajando, en especial para la parte del delantero y del posterior, sí coinciden. Entonces, fíjense acá, vengo y marco mi básico de falda delantero. ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjese la importancia de tener los básicos en un material resistente, es decir, cartón, cartulina o cualquier otro tipo de material. ¿Por qué? Porque me permite hacer el calcado sin ningún tipo de inconveniente, respetando ya las curvas y validaciones que hicimos de los básicos. Por eso los básicos son tan importantes. Vengo acá, marco entonces
la pinza con la que estoy trabajando la parte del delantero. Y en este caso vuelvo a tener el plano de mi básico unido sin ningún tipo de inconveniente. Recuerde, estoy trabajando en escala 1-3 con el básico de una pinza, pero podría trabajar con el básico de 2 pinzas o a escala real sin inconveniente. Entonces, ya después de tener claro cómo funciona o cómo voy a calcar el básico, voy a empezar a mencionar partes claves que tiene cualquier tipo de prenda inferior. Es decir, esto que voy a mencionar aplica tanto para falda como para pantalón. Lo primero que debo tener en cuenta es que mis básicos van hasta la cintura, ¿cierto? Y que la mayoría de las personas, hoy por hoy que se convierte en tendencia, pero la mayoría de las personas no acostumbran a utilizar sus prendas a la cintura. Es decir, que aparece un término que conocemos de manera muy coloquial, que es el descaderado. Cuando nosotros hablamos de descaderar una prenda o de disminuirle del punto de cintura a una prenda, es decir, si este es mi punto de cintura, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que voy a venir y le voy a bajar un poco. ¿Para qué? Para que no me quede en todo el ombligo, para que no me quede en toda la circunferencia de la cintura, sino que quede un poco más abajo. Entonces, lo primero que voy a mencionar o lo primero que voy a trabajar en este caso es el descaderado. Insisto, si yo quiero la prenda que me quede a la cintura, perfecto. ¿Qué debo tener en cuenta? En la parte del delantero, en el punto de cintura, por lo general, viene a estar el ombligo. El ombligo es una circunferencia que por lo general tiene una cavidad o un vacío. Si yo en este punto vengo y coloco un slider de cremallera o un botón, voy a empezar a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque el ombligo es algo anatómico, todos lo tienen, la mayoría o un gran porcentaje de la población lo tiene en el punto de cintura delantera. Quiere decir que se recomienda, así usted quiera, una prenda a la cintura, un pantalón, una falda, lo que sea, que venga desde el punto de cintura delantera y mínimo de un desahogo o un descaderado de 2 centímetros. ¿Por qué? Pensando en que está el ombligo, si usted desde el punto de cintura baja 2 centímetros, ya va a pasar por debajo del ombligo. Quiere decir que en este punto usted sí ya podría colocar un botón y no va a tener inconvenientes con el punto de ombligo. Esto lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es fundamental, es anatómico. Es decir, si usted se coloca una prenda que tiene un botón en el punto del ombligo, pues lo más seguro es que todo el tiempo, este es el ombligo, el botón va a quedar dentro del ombligo y usted se va a sentir incómodo o incómoda al momento de utilizar la prenda. Siempre debemos pensar en que todo lo que hagamos tiene que ser funcional de acuerdo a la necesidad del cliente. Esto es algo anatómico, es decir, todos tienen ombligo, es decir, que debemos tener en cuenta ese punto. Así que si así usted diga, es que yo no voy a descaderar, siempre debe tener en cuenta que o le sube para que quede por encima del ombligo o le baja para que quede por debajo del ombligo, pero jamás un sistema de cierre se deja en el ombligo. Ahora, si usted me dice, no, profe, es que va a ir todo en cintura porque le voy a colocar una cremallera por costado, una cremallera por centro atrás, perfecto, no hay problema, no hay necesidad de descaderar, lo puede dejar tal cual como se está trabajando con sus medidas anatómicas. ¿Listo? En este caso, voy a decir que va a ser una falda que va a tener descaderado mínimo para el ombligo, es decir, que vengo acá, desde donde está mi punto centro frente delantero, y bajo o descadero 2 centímetros. Recuerde que en este caso yo estoy trabajando a escala 1-3. ¿Listo? Listo, entonces ya vine y descaderé los 2 centímetros. No lo voy a descaderar en el punto de cintura, no lo voy a descaderar en el punto de cintura acostado y no lo voy a descaderar en el punto de centro atrás. Es decir, que vengo y tomo, puede ser mi curva de cadera o simplemente mi curvígrafo, cualquiera de los dos, no hay inconveniente, y marco la nueva curva de cintura por la que voy a trabajar teniendo en cuenta el descaderado. Entonces vengo acá y desde donde está mi punto de cintura marco la nueva curva con la que voy a trabajar. En el posterior no le voy a dar descaderado, así que no le voy a bajar nada, simplemente lo voy a dejar así. Quiere decir que en este caso lo que estoy diciendo es que este espacio de acá, esto que estoy quitándole a mi básico,
ya no existe o ya no va a quedar sobre el cuerpo. Mi prenda va a empezar a salir desde este punto. ¿Listo? Si lo quisiera descaderar por la parte de atrás, vengo y le descadero y lo marco. ¿Qué debo tener en cuenta? En el momento en que yo descadere el costado, debo tener la misma medida en costado posterior y la misma medida en costado delantero. Eso sí es una regla para que el largo de la prenda siga siendo funcional. Ya después de tener claro entonces el descaderado, vamos a empezar a hablar de las pretinas. Por lo general, este tipo de prendas llevan o pretinas o falsos. Cualquiera de los dos se van a marcar o salen de la misma manera. Es decir, desde donde ya tengo mi descaderado, ¿cierto? Voy a venir y voy a marcar la pretina. Más adelante se van a ir dando cuenta que existen diferentes tipos de pretinas con las que vamos a ir trabajando. Por el momento, lo único que me interesa es que tengan claro que cuando voy a marcar la pretina, eso depende del comportamiento, el ancho y cómo quiero que se comporte sobre el cuerpo. En este caso, yo voy a marcar una pretina básica sin ningún tipo de modificación o digamos que ergonomía sobre el cuerpo. Quiere decir que voy a venir y voy a marcar una pretina de 3 centímetros. Profe, ¿eso quiere decir que las pretinas siempre van a quedar de 3 centímetros? No, las pretinas pueden quedar incluso hasta de 10 centímetros. Lo que debo tener en cuenta es el comportamiento de la pretina. Por el momento, voy a venir simplemente y voy a marcar una pretina. Si no tiene claro en este punto qué es una pretina, por favor pause acá, vaya a su armario, revise las prendas, pantalones, faldas, jardineras y demás que tenga para que identifique lo que es una pretina. Vengo acá entonces y marco paralelo, fíjense que lo estoy haciendo paralelo a la curva de cintura, en este caso ya la que descaderé o la que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Si estoy dejándole 3 centímetros por costado, debo venir y marcar 3 centímetros por costado, es decir, delantero y posterior siempre me van a coincidir. Vengo y marco la pretina con la que estoy trabajando y en este punto, ¿qué digo? Vengo y señalizo con tijeras para decir que esta pieza de acá corresponde a un corte aparte, que es lo que vamos a bautizar como pretina. Insisto, más adelante vamos a hablar de especificaciones de pretina. Por el momento, lo único que me interesa es que tengan claro los pasos para poder hacer una modificación de su básico sobre el requerimiento de una prenda o el diseño que ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? En este caso podría decir que ya tengo una falda como prenda. Fíjese acá, no es un básico. ¿Por qué? Porque ya lo descaderé, ya le di pretina. No le estoy modificando largo, no le estoy modificando pinzas, no le estoy sacando bolsillos ni nada, pero ya tengo aquí la modificación de mi falda. ¿Qué otros elementos empiezan a jugar hacia las prendas inferiores? Lo que voy a mencionar de aquí para abajo no es una regla, es decir, varía de acuerdo a la necesidad. Otro requerimiento pueden ser los bolsillos. Cuando nosotros hablamos de bolsillos, de acuerdo a las características de las prendas que trabajaron el trimestre pasado, ustedes deben tener claro qué tipos de bolsillos existen, es decir, hay bolsillo de ribete, bolsillo de parche, insertado, hay diferentes tipos de bolsillos y de acuerdo a eso existe un trazo. En este caso, si lo que yo voy a trabajar o lo que ustedes van a trabajar es un bolsillo insertado, insertado quiere decir que va con el corte que lleva vista, fondo, falso de bolsillo, boca de bolsillo, lo debo marcar de la siguiente manera. Entonces, primero, debo tener en cuenta la boca de bolsillo. ¿Cómo así la boca de bolsillo? Es decir, por donde va a entrar la mano y por donde va a estar el corte para que sea funcional. Cuando hablamos de bocas de bolsillo, la boca de bolsillo puede ser circular, diagonal, inclinada. Cada una de estas recibe un nombre, es decir, ustedes ya los han trabajado. Existe el media luna, el francés, el pajarita, X cantidad de formas que reciben nombres en su boca de bolsillo o en la forma del bolsillo. Lo importante siempre que ustedes vayan a trabajar una forma o una boca de bolsillo es que la boca del bolsillo debe tener como mínimo la ampliación de la mano que va a entrar. Es decir, vengo acá, tomo
la medida con la que voy a trabajar. Hay un estándar. Por lo general se dice que para femenino las bocas de bolsillo deben ser entre 12 o 13 centímetros. Por lo general lo trabajamos de 12. Cuando hablamos de masculino, nos dicen que las bocas de bolsillo deben ser entre 13 a 15 centímetros. Eso depende de la talla con la que ustedes estén trabajando. Si ustedes ya están haciendo un sobre medidas, pues lo ideal es que usted tome su cliente, le tome la medida para saber cuánto es lo mínimo que debe quedar una boca de bolsillo. ¿Cómo vamos a marcar la boca de bolsillo? Eso depende de la forma que usted quiera. Voy a explicar dos formas para que sea un poco más visual y entendible para qué tomo la medida con la que estoy trabajando. Entonces, primero, voy a hacer un bolsillo o una boca de bolsillo media luna, o sea, la típica industrial de un pantalón o incluso de las faldas. Vengo aquí, tomo la medida con la que voy a trabajar. Es una medida X, no estoy trabajando ningún tipo de referencia porque no tengo imagen, no tengo diseño, simplemente generalidades. Y desde ahí vengo y marco entonces 12 centímetros a escala 1-3 de acuerdo a la medida con la que esté trabajando. Fíjese acá, vengo y tomo desde donde está mi punto de boca de bolsillo por pretina o por cintura hasta que me dé los 12 centímetros correspondientes a la boca que estoy trabajando. Entonces fíjese acá, tengo ya los puntos de partida y lo único que hago es venir y suavizar para que me quede tipo media luna, que es lo que estamos trabajando. ¿Qué fue lo que hice? Fíjese que la diagonal es la que me da la medida para que quepa la mano o para que entre la mano. En este caso puedo decir que esta piecita de acá o esta partecita de acá corresponde a la boca de bolsillo. ¿Listo? Voy a venir y la voy a marcar como boca de bolsillo. Esto lo vamos a estar repitiendo varias veces. ¿Por qué? Porque es la base para que ustedes puedan hacer modificaciones o demás tipo de análisis e interpretaciones de sus básicos. Si ya tengo boca de bolsillo, lo siguiente que debo tener en cuenta después de tener la boca de bolsillo es la vista de bolsillo. Cuando hablamos de la vista es, en este caso tengo una pieza completa que va a ser de falda, que va por este punto, por este corte. La vista es lo que permite que cuando corte el bolsillo se vea o coincida el mismo material. La vista, por lo general, en la mayoría de las veces como un denominador, sale a 3 centímetros hacia adentro de la boca del bolsillo. Es decir, fíjese que lo primero que debo tener es la boca de bolsillo. Desde ahí vengo y marco 3 centímetros, medida paralela, es decir, me va a quedar con la misma forma que lleva el bolsillo. Para poder decir que entonces en este punto o por acá va a ir toda esta pieza que corresponde a la vista del bolsillo. Entonces vengo acá y digo que esto corresponde a vista de bolsillo. Ya después de que tengo vista de bolsillo, aparece otro término que es el falso de bolsillo. El falso de bolsillo es una telita adicional para que cuando nosotros estemos trabajando el bolsillo no se nos vaya a ver la tela de forro ni nada por el estilo. ¿Qué es el falso o cuál es el falso del bolsillo? La piecita que tenemos desde donde está la boca del bolsillo hasta donde está la vista del bolsillo, es decir, esta franjita de 3 centímetros que por lo general marcamos, es lo que se conoce como falso de bolsillo. Entonces vengo acá y digo que esta pieza de acá corresponde al falso de bolsillo. Resulta que en este caso lo único que estoy haciendo es el corte y dándole las piezas para que el bolsillo sea funcional. Pero me hace falta la bolsa o el fondo donde va a caber o donde va a guardar las cosas que estamos trabajando. Por lo general puedo venir desde donde está mi punto
de vista y falso de bolsillo y aumentar 3 centímetros. Esos 3 centímetros no son una regla general, esos 3 centímetros son simplemente un punto para que usted lo tenga como referencia. ¿Cuánto es el largo del bolsillo? Si usted quiere guardar un celular, pues debe tener mínimo el largo de un celular estándar para que pueda trabajarlo. Si usted no va a guardar ningún celular, sino va a guardar monedas, pues lo ideal es que quede corto, largo, ya usted lo puede trabajar como usted quiera. Formas de fondos de bolsillo. Voy a marcar acá un fondo de bolsillo bastante largo. Fíjense que se va a ir hasta por debajo de la altura de cadera para que podamos visualizar de qué manera lo vamos a trabajar. Si yo genero puntas en los fondos de bolsillo, estas puntas, para los que han tenido bolsillos con esquinas o con puntas, se van a dar cuenta que con el tiempo se convierten en un acumulador de basura, de motica que queda en la lavadora y demás. Lo ideal es que siempre que usted marque un fondo de bolsillo, lo haga o lo suavice quitándole la punta para que quede curvo. Ya al quedar curvo, ¿se dificulta un poco más el proceso de confección? Sí, pero le otorga calidad a la prenda. En algunos casos, en especial en masculino, el fondo de bolsillo no viene completo, sino que viene también con la forma que ustedes van a trabajar y en algunos casos viene incluso hasta cubriendo la parte del delantero. La forma del fondo de bolsillo es libre. Deben tener en cuenta que entre más largo sea, entre más consumo tenga, pues mayor consumo de tela. ¿Listo? Entonces vengo acá y marco por donde va a quedar mi fondo de bolsillo. Es decir, que toda esta pieza de acá corresponde al fondo de bolsillo con el que estoy trabajando o con el que voy a trabajar. Vengo acá y digo fondo de bolsillo. ¿Listo? Aquí lo único que hice fue marcar una boca en media luna, pero si yo quisiera marcar una boca tipo francés, es decir, que va muy inclinado pegado al costado, lo que tengo que venir a hacer es definir el punto por cintura costado y fíjense que aquí voy a venir y voy a marcar los 12 centímetros mínimos de boca de bolsillo. Vengo aquí en diagonal, voy y marco hasta costado para poder definir por dónde va a quedar mi boca de bolsillo. Es decir, que si en este caso yo no quisiera trabajar un bolsillo media luna, sino un bolsillo francés, fíjese acá que es un poco más elegante, esta sería mi boca de bolsillo y desde ahí tendría que venir a sacar la vista, el falso, el fondo y demás requerimientos. Siempre lo primero que hacemos es marcar la boca de bolsillo. ¿Por qué? Porque ese es el que nos da las pautas para poder sacar vista, falso, fondo de bolsillo. ¿Listo? Ya teniendo claro cómo funciona en este caso el bolsillo, voy a mostrar diferentes ejemplos de bolsillo. Entonces, fíjese acá este bolsillo. Este es un bolsillo diagonal, estilo tipo francés, ¿cierto? Que cuando vamos hacia la parte interna, fíjese, tiene la boca de bolsillo, tiene la vista de bolsillo, que es esta pieza de acá, que insisto, es lo que permite que el pantalón continúe o que la falda continúe y que no se me vaya a ver el hueco o el vacío. Viene, fíjese, hacia la parte interna, la vista del bolsillo. Viene el falso del bolsillo, que si se dan cuenta va a la misma medida de donde está la vista. Y viene el fondo de bolsillo. El fondo de bolsillo es lo que hace que sea funcional. Insisto, hay muchas formas de fondos de bolsillo. Es decir, no siempre se va a tener que trabajar la misma forma. Fíjese acá esta forma de fondo de bolsillo, ¿cierto? Sino que eso depende de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan o que ustedes estén trabajando. Entonces, vuelvo y repito, fíjese acá, boca de bolsillo, que es por donde va a entrar, vista de bolsillo, que es lo que permite que se vea, digamos que la continuidad del material, no va completa, va un fondo de bolsillo, que por lo general es una tela de forro, y va la vista del bolsillo, el falso del bolsillo, que es lo que permite que se pueda hacer, digamos que la contramuestra de la boca del bolsillo para que no se nos vaya a ver el forro. Es decir, si en este caso yo vengo y coso acá con forro, fíjense cómo se va a ver y si en el momento en que se voltee, pues vamos a tener inconvenientes. No siempre de manera industrial se trabaja esta misma calidad, es decir, esto se trabaja cuando yo estoy cobrando por cantidad o por la calidad de la prenda.
Fíjense esta otra boca de bolsillo, este es el bolsillo media luna, que es muy parecido al que estamos trabajando acá. En este caso, no sé si se alcance a notar, no tiene falso de bolsillo, sino que se pasa de una vez al fondo de bolsillo o al forro, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjese acá, tengo la vista, mire hasta dónde va la vista del bolsillo, ¿cierto? Pero fíjese que en este caso suprimieron o quitaron el falso de bolsillo. ¿Para qué? Para bajar costos, es decir, que baja la calidad. Otro ejemplo, fíjese acá, tenemos media luna, ¿cierto? Fíjese que acá es más notorio que no hay falso de bolsillo, sino que está directamente el fondo. Y acá tenemos la vista del bolsillo. Este tipo de relojeros es muy común en las prendas industriales. Fíjese acá, vuelve y juega. No tengo falso, tengo el fondo de bolsillo directamente y tengo la vista del bolsillo con la que estoy trabajando. Fíjense acá la forma de este bolsillo o de este fondo de bolsillo. Insisto, todo va de acuerdo al requerimiento que ustedes estén trabajando, la necesidad de la prenda. Fíjense este otro de acá. Tengo entonces la boca del bolsillo y acá para optimizarse gastos y no tener que, digamos que hacer más operaciones, sacan el fondo de bolsillo del mismo material. Es decir, no hay vista, no hay falso, sino que simplemente está el fondo de bolsillo y el fondo de bolsillo es el que les sirve de vista, falso y demás. Muchas veces se prefiere optimizar en material que en mano de obra, es decir, aquí nos está optimizando es en construcción, es decir, por operación. Pero fíjense que en los anteriores nos optimiza es en material. Y fíjese acá la forma del fondo de bolsillo con el que estamos trabajando. Es decir, que cada prenda puede tener una forma diferente de acuerdo a la necesidad. ¿Listo? ¿Qué otras cosas puedo empezar a tener en cuenta en este básico de falda? Mi básico de falda va hasta la rodilla. Si yo no quiero una falda hasta la rodilla, sino que quiero una falda un poco más corta, lo que debo venir a hacer es, si ya sé que este es el punto de rodilla, pues le puedo empezar a subir para que me quede a mitad entre cadera y rodilla, es decir, ubico la mitad y marco, diciendo que toda esta parte de acá de la falda ya no existe y que la falda va a quedar hasta acá. Es decir que en este caso, si este fuese el ejemplo, ¿por dónde va a salir la falda? Fíjese que va a ir centro frente, largo, pasa por costado, sale por boca de bolsillo y va a salir por donde está la pretina. Es decir que esta sería la falda con la que voy a trabajar. Esta falda va acompañada de una pretina, que sería esta, y de los complementos que se está trabajando de boca, fondo, falso y vista de bolsillo. ¿Listo? En la parte posterior sería igual, iría por donde estoy marcando el largo, por costado, tengo en cuenta la pretina y marco por donde va a quedar. Resulta que entonces yo no la quiero hasta la rodilla, sino que la quiero más larga. Pues lo único que hago es que vengo desde acá y modifico el largo con el que voy a trabajar. ¿Listo? Que no, que la quiero 30 centímetros por debajo de la rodilla, vengo y le marco los 30 centímetros. Que no, que la quiero largo total de pantalón, vengo y tomo el largo total y marco el largo con el que voy a trabajar. Es decir, que en este caso, la falda que ustedes están trabajando vendría a salir por centro frente hasta la parte inferior para identificar largo total. ¿Listo? ¿Qué otras modificaciones puedo venir a trabajar sobre mi básico? Fíjese que ya aquí dejó de ser un básico, está siendo una prenda. ¿Puedo venir a entubar? Sí, es decir, para que me quede más ajustado, teniendo en cuenta que esta es una silueta recta. O puedo venir a ampliar, es decir, como si fuese una falda en A. ¿Listo? Para entubar, puedo venir desde cintura, desde rodilla, ajustarle, es decir, si este es el contorno de rodilla, el contorno de cadera, si vengo y hago las piernas hacia la parte de abajo, me voy a dar cuenta que la falda va completamente recta, pero que las piernas pueden quedar en este punto. ¿Qué debo tener en cuenta? Las rodillas tienen algo funcional, es decir, son las que permiten que usted dé un paso hacia adelante, dé un paso hacia atrás. Es decir, que usted tampoco puede entubarlo demasiado, porque si lo entuba demasiado,
pues va a ser infuncional, casi que va a dejar a la mujer o a la persona que se lo vaya a colocar sin poder caminar. Si usted va a dejar un entubado a la rodilla exactamente, que es donde está el punto de inflexión o donde está el punto del eje de rotación para que pueda haber movimiento, usted lo debe dejar un poco más amplio del contorno de rodillas cuando lo tome, si es que lo toma de medida anatómica. ¿Para qué? Para que pueda tener movimiento, para que pueda ser funcional. Es decir que, en pocas palabras, si usted va a dejar un entubado a la rodilla, lo que va a entubar es muy mínimo, es decir, máximo entuba 4 centímetros por contorno y eso ya dejándolo casi que sin movimiento. Si no, lo recomendable es que usted o suba un poco del punto de rodilla o baje un poco para que permita tener movimiento. Si usted sube un poco, fíjese dónde está la línea de rodilla. Si usted le sube un poco, pues ya no va a tener en este caso el punto de rodilla o el movimiento de la rodilla para que le incomode o para que no le permita hacer un buen entubado o ajustar. Y le podría ajustar incluso hasta 6 u 8 centímetros, dependiendo de lo que usted esté trabajando, por contorno. ¿Qué quiere decir en este caso? La parte más protuberante es la cadera. Puedo venir desde el punto de cadera y marcar el ajuste o el entubado de la prenda con la que estoy trabajando, y si la quiero que vaya hasta abajo, pues puedo venir desde acá y le amplío si es el caso, si quiero que me vaya dando como esa silueta sirena o algo así con lo que estoy trabajando. ¿Listo? Si por el contrario lo que yo quiero es ampliar, puedo venir desde donde está mi punto de cadera para que me quede ajustado a esta cadera, desde donde está mi punto de rodilla amplío y más bien lo que hago es modificar o ampliar el largo para que pueda dar la rotonda con la que estamos trabajando. Igual insisto, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto es simplemente un ejercicio de introducción para que ustedes sepan cómo modificar o cómo validar su básico al momento de hacer cualquier tipo de prenda. Ya más adelante irán haciendo interpretación con el manual de varios ejemplos que tienen en la modificación y lo trabajarán también con prendas o ejemplos de prendas para que puedan tenerlo un poco más claro.